Hola, Sid Rod aquí. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado pasó de ser un atleta olímpico que atestiguó el asesinato de 11 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich 72 a terminar en una sala psiquiátrica y hoy es el líder en un importante ministerio internacional. Él dice, Dios puede usar los escombros y los desastres de tu vida, no solo para reconstruirte, sino para elevarte aún más alto de lo que estabas antes. En breve. Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Bienvenido, Espíritu Santo. Sea para Dios toda la gloria. Mi invitado Tom Hardiman supervisa una red mundial de más de 400 pastores. Su historia demuestra que Dios puede usar incluso las circunstancias más oscuras sin importar nada para su gloria. Tom, fuiste criado como católico, pero en 1972 tuviste lo que el mundo llama, y lo fue, un momento decisivo. Ciertamente lo fue, y te diré, esto fue la noche anterior a las Olimpiadas de 1972 en Múnich, Alemania. Terminé después de la preparación como parte del equipo estadounidense, y te diré que tenía un enorme honor en mi corazón por lo que experimentaba. Pero al mismo tiempo, había un vacío que realmente no entendía. Hubo una reunión de equipo y pregunté a todos los miembros del equipo, ¿qué se ven haciendo dentro de 10 años? Y uno de mis compañeros me dijo que Dios tenía un plan para mi vida. No podía procesar lo que pasaba. Sentía, ya alcancé este objetivo. Y sin embargo, había algo que faltaba. Pero los Juegos Olímpicos en el 72 fueron interrumpidos trágicamente por un ataque terrorista. Perdimos a 11 atletas olímpicos. Eran atletas israelíes, asesinados de una manera muy horrible, que en realidad opacó todo lo que pasaba en los Juegos, eliminó todo el espíritu de los Juegos. Me resultaba difícil entender que eso pudiera suceder, porque aquí estábamos atletas olímpicos haciendo todo esto y, sin embargo, había un plan que las personas idearon para destruir, y fue abrumador y aumentó mi deseo de descubrir dónde estaba Dios y quién era Él, y si tenía un plan para mi vida. Ciertamente quería descubrirlo. Esto alteró el curso de mi vida. Cuando le pedí a Jesús que viniera a mi vida, hubo algo que pasó que nunca antes había estado ahí. Esa fue la razón de toda mi existencia. Y cuando sentí que había un propósito divino para mi vida que podía perseguir, estaba dispuesto a vender todo lo que tenía para hallar esto, que llegué a entender como una perla de gran precio. Así que aceptaste al Mesías, comenzaste una iglesia, pero 13 años después, Sí. el peor día de tu vida. Sí, el conflicto que existía en ese momento en particular, 13 años después de pastorear, fue que hubo un desacuerdo en el movimiento en el que estaba. Habían unas severas disciplinas y correcciones que el movimiento en el que estaba me pedía que hiciera. Y unas eran contradictorias a las creencias a las que pienso que Dios quiere que me aferre. Así que, al ser criticado tan severamente, sentí que todo el propósito de mi existencia se me había arrebatado. Y esa es una de las razones por las que sentí, no puedo continuar. Comencé a tener lo que ahora entiendo eran ataques de pánico y ataques de ansiedad. Me encontraba solo.
y sin fuerzas. Y mi esposa me llevó al hospital y terminé en la sala psiquiátrica. Al atravesar por todo esto, sentí a partir de las palabras que me dijeron y las críticas que me hicieron que no había futuro, ni esperanza, ni ninguna dirección que tendría para mi vida. Concluí a partir de las cosas que me dijeron que le fallé a Dios. Y Tom perdió la esperanza. Eso es lo que dice. Y luego te mudaste a Charlotte. Y sin embargo, en ese entonces le pediste a Dios dirección. Y Dios seguía diciéndote, espera. Bueno, te diré que lo más difícil que siento que cuando estás en un momento en que no conoces la dirección y la única palabra que recibes es espera, no solo es desconcertante, no solo es frustrante. Después de salir del ministerio, todavía tenía una esposa y 3 hijos. Me mudé a Charlotte, Carolina del Norte. Y había personas a las que Dios ya había preparado para rescatarme. Estos individuos que serían fundamentales en la ayuda para recuperar el destino que Dios tenía para mí. Pero en medio de esto no estaba claro cuál sería el siguiente paso o la siguiente línea de actuación. Y para las personas que experimentan este tipo de momentos, creo que hay un mapa de caminos para ayudarte a recuperar las pérdidas que tuviste, pero te diré esto, la desesperación de esos años en los que pusiste todo tu corazón y alma en encontrar lo que creías era el destino de Dios y luego no se materializa, te lleva a un punto donde estás algo desesperado, algo desilusionado, algo en desesperanza. Y la palabra que Dios te dice es espera. Se necesita fe. Fe que no tenía en ese momento. Pero debo decir, Dios todavía tenía un plan. Sí, en realidad estabas en una situación de dique seco. ¿Qué te quiso decir Dios con eso? Este dique seco es una ilustración de lo que Dios hace con los barcos. Cuando los reacondicionan y adaptan para la batalla, no significa que el barco ya no se utilizará. Llevan los barcos a dique seco, retiran toda el agua que los rodea, y lo que hacen es buscar las cosas que les pasó debajo de la línea de flotación para hacer reparaciones. Y en el ministerio, así como en la vida, tenemos todo tipo de cosas que nos pasan, donde nos golpean debajo de la línea de flotación, y como no son visibles, solo continuamos con nuestro viaje. Pero en el dique seco, en el momento en que Dios me decía que esperara, lo que hacía era hacer reparaciones en mi embarcación para adaptarme para un uso posterior. Esto es parte del proceso que Dios usa para perfeccionar a las personas que quiere usar de manera significativa. He observado a individuos como David y como José y como Moisés que pasaron temporadas en experiencias parecidas a la del desierto. Y durante esos tiempos, Dios en realidad los preparaba para la siguiente fase de lo que quería hacer con ellos. Hiciste una analogía con los percebes. Los percebes representan estos son crustáceos que se adhieren debajo de la línea de flotación en los barcos. Y si estos percebes no se quitan, comienzan a crear una sustancia como un pelaje. Y esta sustancia velluda es llamada la barba de Satanás por los marineros. ¿En serio? Sí. Y esta frena al barco, pero de vez en cuando los hombres y las mujeres de Dios, las personas que buscan a Dios, deben encontrarse en un punto
donde lo que se pegó debajo de la línea de flotación, y a veces estas son relaciones que Dios está tratando de quitarnos, que simplemente nos drenan la vida, pero en realidad no producen nada. De hecho, nos frenan en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Antes de que eso pasara con el USS Constitution, lo llamaban el viejo barco lento. Después de que todas esas cosas se removieron, esta era elegante. Esta era una embarcación de liderazgo y estaba lista para ser usada de nuevo de forma mucho más poderosa. Cuando regresemos, la visión de Tom será tu hoja de ruta para tu plena restauración. Vuelvo enseguida. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Tom dice: Dios toma nota de nuestras pérdidas y nos devuelve los años que hemos perdido. Explica eso. En el libro de Joel, el cual fue escrito durante un tiempo en el que Israel no era fiel al Señor. Pero esto es lo que Dios dice: si vuelven a mí, yo volveré a ustedes y restituiré los años. Entonces, esto fue muy significativo para mí, porque sentí que en mis años de espera y mis años en los que estuve apartado, y sentí que en los momentos en los que escuché todas esas palabras que me dijeron y eran tan negativas, me preguntaba, ¿Dios podrá volver a usarme? Y esta promesa de restaurar los años y la imagen que tienes cuando lees a Joel es que Dios te dará una nueva cosecha. Pero Dios no solo te dará una nueva cosecha. Él recuerda lo que perdiste al no tener cosechas previas. Así que te da una nueva cosecha, pero toma lo que la oruga, la langosta y el pulgón te robaron. Y tienes una nueva cosecha, pero Él recuerda lo que perdiste en la cosecha anterior, y eso se suma a esta nueva cosecha. Pues muchas personas sienten que fueron apartadas o que perdieron a Dios, y Dios tiene la capacidad, de hecho, Él es el que te promete, te restauraré las cosechas y los años perdidos. Cuando Dios dice que hay una restauración necesaria, es cuando las personas pasan dolor y sufrimiento, y requiere una restauración 7 veces mayor. ¿Alguien toma nota de todo eso? Y Dios calcula cuando las personas pasaron por penurias, dificultades y angustias. Algunas de esas tal vez nos las causamos nosotros, u otras que han sido causadas por personas que no tenían buenas intenciones para nosotros. Dios toma nota de eso. Y creo que hay un día en la vida de las personas donde Dios traza una línea, y vi que esto pasó en mi propia vida, donde Dios trazó una línea y dijo, no más pérdidas. Bueno, te ofrecieron un trabajo maravilloso con Rick Joyner en Morningstar. Y antes de comenzar, recibiste una llamada. Comenzaba un lunes, la llamada llegó un viernes y dijo, Tom, hemos orado por esto, Dios nos habló, no eres la persona para el trabajo, pero debes desempacar tu ropa de invierno, te mudas de nuevo a Nueva Jersey, la tierra de mi sufrimiento, la tierra de mi angustia, la tierra donde las personas nos expulsaron. Y eso no fue muy bien recibido. No fue especialmente bien recibido por mi esposa. Pero sabíamos que queríamos obedecer a Dios, y Dios nos envió de vuelta al mismo lugar donde habíamos sufrido mucho. Y fuimos tan difamados. Pero te diré esto fue Dios, preparando un lugar para nosotros en presencia de nuestros enemigos. Y Dios cambiaría y le daría un giro a todas las cosas negativas que se dijeron sobre nosotros, todas las cosas negativas que se hicieron. Y en el momento preciso, todo lo que había planeado cambiaba, porque Dios tenía un plan diferente para restaurar, y quería restaurarnos en presencia de las personas que nos difamaron tanto. Quería restaurar en nosotros la reputación, la dignidad y nuestro ministerio. Y creo que, al igual que con José,
Y al igual que con Moisés, aunque Moisés hizo cosas que no debió haber hecho, Dios usó esos pasos en falso que yo había dado, que Moisés dio, que otros individuos dieron, y los entretejió en parte de su plan. Y te diré esto, salí de esa temporada con mucho más que ofrecer, porque conocí personas y experimentaba cosas en mi propia vida donde hubo desesperación, y salí de ese tiempo con un nivel de empatía y compasión que no tendría de no haber pasado por esos momentos que me prepararon para la supervisión de 400 pastores. De acuerdo. En su nuevo libro, Restaurado, Tom enseña cómo reconocer los hilos redentores entretejidos en nuestras circunstancias. Danos algunos de estos hilos redentores. Uno de los capítulos más fuertes del libro es el de los mensajeros silenciosos. Mi hermana mayor nació con una severa discapacidad intelectual que falleció a los 75 años y nunca pronunció una palabra en su vida. Y el Señor me habló y dijo, tu hermana predicó el mensaje más poderoso a tu familia que 10,000 predicadores hubieran podido decir. Hay circunstancias por las que pasamos donde Dios parece estar en silencio, pero nos transmite mensajes poderosos, y en momentos en los que las cosas parecen estar fuera de control, no parecemos entender lo que Dios hace o nos dice que esperemos. Hay mensajes profundos en esos momentos y tiempos, y en verdad no queremos perder esos mensajes porque es parte de todo lo que Dios quiere que entendamos mientras el futuro se desarrolla. Cuéntanos sobre la visión del soldado herido. El Señor me llevó al Fuerte Dixon en Jersey, en una visión abierta, y vi campos de juego, 20 campos de fútbol, todos juntos. Y el Señor me llevó a la plataforma y me dijo, quiero que ayudes a estos. Y pude ver que era un campo de batalla lleno de personas heridas. Y miré hacia el Señor, sabiendo lo que había pasado y conociendo mi propio dolor, y le dije al Señor, no quiero el trabajo. Pero noté por la expresión en su cara en esta visión que en realidad lo decepcioné, así que dije, bien, tomaré el trabajo. Y con eso él desapareció. Y procedí a recorrer este campo y podía ver que estaba lleno de personas heridas. Había muchas personas heridas y entonces grité, no puedes dejarme así. Y con eso él reapareció y lo vi señalar a un grupo llamado los músicos de gaita y tambor. En la esquina del campo, él dijo, solo levántalos si es que marchen. Los exhorté a levantarse, los ayudé a ponerse en pie. Y al hacerlo noté que no era un ejército de la era moderna, era un ejército de 1776. Esa era una batalla por la independencia y libertad. Cuando pusieron los instrumentos en sus rostros, tocaron el sonido más melodioso y glorioso que había escuchado. A medida que se filtraba en el campamento, uno tras otro, y pronto esto se convirtió en un ejército de personas que siguen este nuevo sonido que Dios está preparando en la tierra hoy. Es un sonido de redención, es un sonido de restauración y es un sonido de sanidad y libertad. ¿Estás listo para escuchar el sonido de la restauración en tu vida? Hay un punto de partida. El punto de partida es olvidar lo que pasó en el pasado y comenzar de nuevo. Comienza como si este fuera el primer día de tu vida. Repite esta oración después de mí. Querido Dios, me arrepiento de mis errores. Pero creo que tu sangre fue más que suficiente para limpiar mi historial. Y soy libre. Ahora que soy libre, Jesús, ven y vive dentro de mí. Te hago mi Salvador y mi Señor. Y mi Señor. Amén. Tom, ¿qué te ha mostrado Dios
para el futuro. Entré en Morningstar no hace mucho y oí lo que describiría como el rugido del Niágara. Ese sonido era como el de los motores de jets amplificado. Y esto es lo que hicieron en el Niágara. Lograron aprovechar lo que ha estado ahí por generaciones. Pudieron aprovechar el poder, y este poder que estaba a punto de ser aprovechado iluminaría toda la región. Y lo que creo que Dios está a punto de hacer a través del rugido de las cataratas del Niágara, el sonido de todo esto está por filtrarse en el campamento de Dios. Viene algo, solo tienes que escuchar el rugido del Niágara. Esto llegará a la iglesia, poderoso. Estamos a punto de aprovechar el poder que siempre ha estado ahí. Pero Dios, en cierto punto, permitió que estos ingenieros y arquitectos pudieran aprovechar el poder. Iluminó toda la región. Creo que esto llegará a la iglesia. El poder de los milagros creativos, el poder que se exhibe periódicamente en la historia de la iglesia, donde veremos extremidades que fueron amputadas y extremidades que fueron desfiguradas. Este poder creativo de Dios está por ser impartido. Recuerdo a un hombre que perdió un brazo en un accidente industrial en la calle Azusa, desde el hombro hacia abajo, y jóvenes vinieron y oraron por él. Y llegó un milagro creativo, y vieron su brazo crecer, y vieron sus dedos crecer, y vieron sus uñas formarse en su mano. Esto es lo que Dios hace, y este rugido que escuché era tan poderoso y tan distintivo que no puedo negar que esta es la siguiente fase de lo que Dios hará en la iglesia. No solo incidentalmente, no solo esporádicamente, sino que será el rugido que refleje el poder de lo que Dios está por impartir. Ya hemos visto lo mejor que el diablo tiene planeado para destruir a la humanidad. Ahora es el turno de Dios, es el tiempo de Dios. Observa el rugido en tu vida.